Bien, empecemos con la definición de lo que es la química orgánica. Recordemos que la química orgánica, cuando vimos en las primeras clases sobre las ramas de la química, vimos química orgánica, la cual era aquella ciencia, o bueno, la rama de la química que estudia los compuestos que entre su estructura van a contener enlaces entre carbono y carbono, ¿ok? Entonces, aparte de ellos, también va a estudiar aquellos compuestos que en su estructura contengan también hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los famosos CHOMS o el famoso CHOMS, ¿vale? Hay excepciones de compuestos que obviamente no los va a estudiar la química orgánica porque no existen enlaces entre carbonos y carbonos. Es el caso, por ejemplo, del CO2, que es un compuesto inorgánico, el caso del el ácido carbónico, el que tenemos en medio, y el caso de el carbonato de sodio, tampoco lo van a estudiar la química orgánica, ¿vale? Entonces veamos algunas propiedades de los compuestos orgánicos. Algunas propiedades de los compuestos orgánicos es que son malos conductores de electricidad. ¿Qué quiere decir? Que no van a conducir o no va a haber una transferencia de electrones. Recordemos que la electricidad es simplemente eso, transferencia de electrones. Y en el caso de los compuestos orgánicos son muy malos, ¿ok? Otra propiedad de los compuestos orgánicos es que son buenos combustibles, ¿sí? Nosotros los utilizamos a cada rato, por ejemplo, cuando cocinamos, cuando utilizamos el transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Para los que fuman, cuando fuman, también están utilizando hoy compuestos orgánicos, tanto en el cigarrillo como en su encendedor, ¿no? Obviamente creo que nadie fuma, ¿verdad? Otras propiedades de los compuestos orgánicos es que son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir? Pues que no se van a poder disolver en agua, solamente se van a poder disolver en otros compuestos orgánicos, ¿vale? Y ahí vemos, por ejemplo, el aceite, que es un compuesto orgánico, no se puede mezclar con el agua, que es un compuesto inorgánico, ¿ok? Otra propiedad que van a presentar los compuestos orgánicos es que van a tener isomería estructural o de posición. ¿Qué quiere decir isomería? Y eso quiero que lo anoten ahí en su cuadernito donde tengan sus apuntes, porque puede venir en su examen. ¿Qué es una isomería o qué es un isómero? Simplemente son compuestos que tienen la misma cantidad de elementos químicos, la misma cantidad de átomos, ¿sí? Pero que están distribuidos de diferente forma. Por ejemplo, si observan el compuesto que estoy señalando en la parte izquierda, tiene 2 átomos de carbono, y del otro lado, el otro compuesto del lado derecho también tiene 2 átomos de carbono, pero entre ellos hay un oxígeno, ¿vale? Entonces están en diferente posición, pero tienen la misma cantidad de carbonos, tiene 2, tiene un átomo de oxígeno, tanto el izquierdo como el derecho, y de hidrógenos tiene 6 el izquierdo y 6 el derecho. Eso es un isómero, una molécula que tiene la misma cantidad de carbonos, pero que están distribuidos en diferente forma, ¿ok? Por lo tanto, el del lado izquierdo se llama alcohol etílico y el del lado derecho se llamará dietiléter, ¿ok? Después vamos a ver cómo formular esos nombres, que es lo que a mí me interesa en esta clase, que aprendan a nombrarlos, ¿ok? Antes de entrar a la nomenclatura debemos de recordar lo que es la configuración electrónica del carbono. Si ustedes recuerdan, la configuración electrónica del carbono, aquí tenemos el elemento químico carbono, que su número atómico es 6, y por lo tanto, permítame. Por lo tanto, su configuración electrónica quedaría de esta manera: 1s2, 2s2 y 2p6, ¿ok? Haciendo la configuración desarrollada me quedaría
esto que tengo acá de este lado. ¿Ok? Tengo la configuración 1s2 con sus 2 electrones, el 2s2 con sus 2 electrones y el 2p6, pero como solamente me quedan todavía 2 electrones, solamente pongo 2. Este estado que tenemos aquí es el estado basal, ¿ok? Pero recuerden que cuando yo le aplico energía a un electrón, este electrón pasa a un estado excitado, el cual va a saltar hacia otro orbital y me va a quedar esta configuración que tengo en la parte de abajo, que se llama configuración excitada o configuración en estado excitado, ¿vale? Y si recuerdan la estructura de Lewis, pues sabemos que cuando hay electrones que no están pareados, es decir, que no tienen su par, ahí pueden formar enlaces. Por lo tanto, nuestra estructura de Lewis para el carbono quedaría de esta forma, ¿sale? El carbono y 4 puntitos. ¿Qué me indican esos 4 puntitos? La cantidad de enlaces que va a formar el carbono en los compuestos orgánicos. ¿Qué me quiere decir esto? Que siempre el carbono va a ser tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Quiere decir que va a formar siempre 4 enlaces, ¿vale? Nunca va a poder tener 2, nunca va a poder tener 3, nunca va a poder tener 5, solamente puede formar 4 enlaces, ¿vale? Seguimos. Bien, veamos los primeros o los más simples compuestos orgánicos que existen, que son los hidrocarburos. Si ustedes le agarran la onda a cómo se nombran los alcanos, los alquenos y los alquinos van a ser facilísimos, ¿ok? Y si le agarran la onda a los tres, los grupos funcionales como los alcoholes, los éteres, los ácidos carboxílicos y todos los demás se les van a hacer todavía más fáciles. Así que pongan atención, fíjense. Hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Como su nombre le indica, son solamente compuestos que van a estar formados por hidrógeno y carbono exclusivamente. No va a haber otro elemento químico que no sean esos dos, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a identificar estos compuestos? Fácil. Los alcanos se van a identificar porque entre carbono y carbono habrá enlaces simples, es decir, una rayita nada más. Esta rayita que hay entre este carbono y este carbono me indica enlace simple, ¿ok? Los alquenos, ¿cómo los voy a identificar? Los voy a identificar porque en su estructura entre carbono y carbono habrá enlaces dobles, es decir, doble línea entre un carbono y otro, ¿ok? Y en los alquinos los voy a identificar porque van a tener enlaces triples. ¿Entre quién? Entre carbono y carbono, dijimos, porque la química orgánica, repetimos, es la ciencia que estudia aquellos compuestos que contienen carbono y específicamente enlaces entre ellos, ¿ok? Enlaces entre carbono y carbono. Entonces así los vamos a identificar. Los vamos a identificar a los compuestos, a los alcanos, porque en su estructura va a contener enlaces entre carbono y carbono. Los alquenos van a contener un doble enlace, como lo estoy marcando aquí, y los alquinos van a contener triple enlace, ¿vale? Así de fácil vamos a identificarlos. Seguimos. Bien, ¿cómo vamos a nombrar estos compuestos? Vamos a nombrarlos de la siguiente... ¿Sí? ¿Hablaron? Sí, yo. Coméntame. Pero yo quería un favor. O sea, nosotros, como por ejemplo la materia de historia, que también son muchas diapositivas, cosas positivas, ¿sí? Nos las manda porque, o sea, yo la verdad no entiendo bien química, entonces usted habla y yo no estoy a veces. Sí. Yo les voy a pasar las diapositivas y les voy a pasar el video también, Susi. Ay, muchas gracias. Sí, Susi. Sale. Pero pongan atención, ¿vale? Si tienen duda, enciendan su micrófono sin problema y me preguntan. Seguimos. ¿Cómo vamos a estructurar el nombre? Fíjense bien.
Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Debe de contener tres partes. Debe de haber prefijos, ¿ok? Los cuales van a nombrarse o van a contener números, y vamos a identificar dobles enlaces y las ramas o prefijos o sustituyentes, que ahorita vamos a ver qué son esos, ¿sale? Después de eso debe de haber un nombre padre, el cual simplemente nos va a indicar la cantidad de carbonos que contiene mi cadena principal. Ahorita vemos que es una cadena principal. Y por último vamos a tener sufijos, o debemos de colocar un sufijo. ¿Qué nos va a indicar el sufijo? Nos va a indicar la familia a la cual pertenece ese compuesto, o también nos va a indicar el grupo funcional, ¿sale? Seguimos. Ejemplos, fíjense. Si se fijan, tengo ahí tres nombres. El primero dice 3-metilhexano, ¿ok? 3-metil son los prefijos. Ex sería mi nombre padre y la terminación o el sufijo sería la terminación ano, ¿ok? El segundo dice 2-hexeno, lo mismo. El 2 y el 2 sería mi prefijo, el nombre padre sería el hexen y el sufijo sería la terminación eno. Ahorita vamos a ver cómo formularlos. Y el de abajo, que está todavía más largo, un poquito más complicado, pero no tiene nada de complicado, ya cuando lo veamos van a ver. Dice así, 3-etil, 4-5-dimetil, hasta ahí 1-4, hasta ahí sería mis prefijos. El nombre padre sería hexa y los sufijos sería dieno, ¿ok? Vamos a ver cómo los formulamos ahorita. Solamente quiero que entiendan cómo debe de ir estructurado el nombre de un compuesto orgánico. Debe de llevar prefijos, un nombre padre y un sufijo, ¿ok? Seguimos. ¿Cómo representamos a las fórmulas? Fíjense bien. Veamos un ejemplo. El metano es un hidrocarburo, ¿sí? Familia de los alcanos, los que vamos a ver ahorita, que solamente contiene un átomo de carbono. Su fórmula desarrollada sería esa que ven ahí. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene un solo átomo de carbono y dijimos también que el carbono debe ser tetravalente, es decir, debe de tener 4 enlaces. ¿Y qué le voy a poner a esos enlaces si solamente hay un carbono? Pues lo voy a rodear de hidrógenos, porque recuerden que son hidrocarburos, ¿ok? Esa que acabo de poner ahí es una fórmula desarrollada. A diferencia de la fórmula condensada, simplemente voy a indicar qué elementos participan y cuántos átomos de ese elemento existen en ese compuesto. Por ejemplo, CH y un subíndice 4, que me indica que hay solamente un átomo de carbono y que hay 4 de hidrógeno, ¿ok? En el caso del metano, como solamente tiene un átomo de carbono, no existe una fórmula lineal. El etano, por ejemplo, que es otro alcano, ¿sí? Contiene, dice aquí, 2 átomos de carbono. Por lo tanto, como contiene 2 átomos de carbono, entre esos 2 átomos debe de haber un enlace. Y alrededor de ellos, los demás enlaces para cada átomo. Así, esto es una fórmula desarrollada. Solamente quiero que vean la diferencia entre una fórmula desarrollada y una condensada, ¿ok? La condensada, pues la voy a hacer más pequeñita. Eso quiere decir, condensar quiere decir que vamos a hacer las cosas más pequeñas. Por lo tanto, digo, ¿cuántos carbonos tengo en esta estructura? Tengo 2. ¿Y cuántos de hidrógeno? Tengo 6. Esa sería la estructura o la fórmula condensada, ¿ok? Y en el caso del etano, sí hay una fórmula lineal. Es decir, solamente voy a tener una rayita. Fíjense bien, aquí tengo una rayita que une a este punto negro con este punto negro de acá, ¿sale? Cada punto negrito me indica un carbono. ¿Y cuántos carbonos tiene el etano? Pues tiene 2, por lo tanto tiene 2 carbonos, 2 puntos negros. Y entre esos 2 puntos negros formo un enlace, una línea roja, ¿ok? En la fórmula lineal ya no voy a representar a mis hidrógenos, ahí se omiten, pero debo de saber que ahí existen hidrógenos, ¿ok? Ese es el etano. Veamos el siguiente, el propano. Pues el propano tiene 3 carbonos. Su estructura desarrollada sería esta que tengo aquí, que estoy señalando. Su fórmula condensada sería C3H8, ¿ok? Y la fórmula lineal pues tendría 3 puntos,
¿sí? Ahí está, 1, 2, 3 puntos. Entre el carbono de arriba y el del lado izquierdo se forma un enlace, y entre el carbono de arriba y el del lado derecho se forma otro enlace, ¿vale? Y por último, el butano. Esta de aquí será la fórmula desarrollada. Tendremos también una fórmula condensada donde serán 4 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, y la fórmula lineal será esto, un zigzag, ¿ok? Tengo 4 carbonos y sus enlaces respectivos, ¿vale? Hasta ahí, si tienen alguna duda, comenten, enciendan su micrófono, ¿sí? En la fórmula lineal, ¿necesita ser como alguna forma en específico? ¿Tiene que llevar alguna dirección la línea? Ah, sí. Tienen que, hay ciertos, hay una rama que se llama geometría espacial, pero no la vamos a ver. No, solamente quiero que cuando hagan sus fórmulas lineales, lleven un zigzag, ¿sale? Simple, así como este que tengo aquí, un zigzag, pero también puede ir hacia abajo, que ahorita vamos a ver cómo se forman las ramificaciones. Pero en sí son cadenas lineales en zigzag, ¿ok? Vale, otra pregunta, ¿alguien más? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nadie? Ok. Seguimos. Si tienen duda, enciendan su micrófono y coméntenla, ¿eh? Seguimos entonces. Bien. Nomenclatura de alcanos. Veamos primero los más simples, que son los alcanos, ¿sale? Se identifican porque van a tener presencia de enlaces simples, ¿ok? Cuando vean un carbono con un enlace hacia otro carbono simple, no lo duden, son alcanos, ¿ok? La terminación o el sufijo en el caso de los alcanos, se escucha un poquito feo, pero su terminación es ano, ¿ok? El nombre padre de cualquier compuesto orgánico, también incluidos los alcanos, el nombre padre me va a indicar la cantidad de carbonos que contenga mi cadena principal. Ahorita vamos a ver qué es una cadena principal. Y la fórmula general para los alcanos es la siguiente: CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo tengo un compuesto con 100 carbonos, por ejemplo, N representa la cantidad de carbonos. Por lo tanto, tengo 100 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tendré? Pues tengo que multiplicar 100 por 2 y le voy a sumar 2, porque N me indica la cantidad de carbonos. ¿Ok? ¿Hay duda con esa formulita? ¿La puede volver a repetir? Es que siento que va un poquito rápido y yo estoy media mensa, profe. Un ejemplo, fíjense, voy a rayar aquí la pantallita. Imaginemos que me indican que quieren, me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos hidrógenos tendrá un compuesto orgánico de 50 carbonos, por ejemplo? ¿Sale? Disculpen, no puedo rayar tan bien, ¿eh? Imaginemos que yo tengo un compuesto de 50 carbonos. ¿Cuántos carbonos va a tener? Pues 50, porque N dijimos que representa la cantidad de carbonos, ¿sale? Pero aquí tengo otra N, aquí de este lado. Por lo tanto, me dice aquí que ¿cuántos hidrógenos vamos a tener? ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a hacer una multiplicación de HN, de 2N. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar 2 veces, ¿cuánto? 50. ¿Cuánto es 2 por 50? 100, y aparte le voy a sumar 2. 50 más 2, pues serían 52. Y yo ya identifiqué cuántos hidrógenos va a contener una molécula que contiene 50 carbonos. ¿Se entiende? Profe, ¿no eran 102? Ah, sí, supongamos, 102, ¿verdad? Porque multiplicamos 50 por 2 son 100, y le sumamos 2, 102, correcto. Serían 102 hidrógenos, correcto. ¿Se entiende entonces cómo utilizar esa formulita? Si te dicen, por ejemplo, tengo un compuesto con 500 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría? ¿Quién contesta?
1002, serían 1002. Serían 1002, correcto, porque voy a multiplicar 500 por 2. 500 por 2 son 1000 y le voy a sumar 2. 1000, 2 hidrógenos. Quedé, profe, no le entendía. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí. Sale, perfecto, seguimos. Yo sé, ¿quedó claro? No, pues más o menos, o sea, ahí me voy dando cuenta de cómo se hacen las cosas después, pero sí, profe, más o menos. Ok, seguimos. Si no, te voy a pasar el video de todos modos. Bien. Sí, gracias. Vamos a seguir entonces una serie de reglas para nombrar alcanos. Fíjense bien. Vamos a ver primero los alcanos lineales, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena principal, es decir, la que contenga más carbonos, la cadena más larga, y la vamos a enumerar, ¿ok? Y posteriormente vamos a escribir el nombre, utilizando ¿qué? Los prefijos de cantidad griegos que pueden observar ahí. Fíjense bien. Si un compuesto orgánico contiene un átomo de carbono nada más, su prefijo será el siguiente, será met, ¿sale? Ese que tengo aquí. Si tengo un compuesto que tiene 2 átomos de carbono, su cadena principal, su terminación, perdón, su nombre padre será et. Si yo tengo otro compuesto que tenga 3 átomos, su nombre padre tiene que empezar con prop. Si tiene 4, será but. Si tiene 5, perdón. Si tiene 5, será pent. Si tiene 6, ay, esta cosa. Si tiene 6, será ex. Si tiene 7, será ep. Si tiene 8, será oc. Si tiene 9, será non. Si tiene 10, será dec. Si tiene 11, un dec, y así sucesivamente. No creo que te pongan compuestos de más de 16 carbonos. Nunca han venido en el examen. Te ponen de 8, de 5, de 7, por mucho de 10. ¿Sale? Pero si sí, apréndetelos. ¿Sale? Aquí están hasta el 16, hasta el 100. Aquí los tenemos, hasta el 100. Pero no creo que te los pregunten. ¿Vale? Seguimos. Bien, fíjense. Veamos un ejemplo. Dijimos que vamos a utilizar mucho las fórmulas lineales porque son más simples, ¿vale? Más fáciles de escribir y de interpretar. ¿Quién me dice cuántos carbonos tiene esa cadena lineal que tengo ahí? Tiene 8. 8. Veamos si es cierto. Vamos a ver si es cierto, Aquí tengo 1. Cada pliegue o cada quiebre es un átomo de carbono, Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4. Aquí serían 5. Aquí serían 6. Aquí serían 7. Y aquí serían 8. ¿Sale? Por lo tanto, si son 8 átomos de carbono, voy a tener que irme a ver, no hay prefijos, ¿cierto? No hay todavía ramificaciones, los prefijos se utilizan en las ramificaciones, en este caso todavía no hay prefijos. ¿Qué sigue después del prefijo? Después del prefijo sigue el nombre padre. Ahora, ¿cuál será el nombre padre para un compuesto que tiene 8 carbonos? ¿Cuál será el nombre padre para un compuesto que tiene 8 carbonos? Recuerden que para uno es met. Octano. Correcto. Oct, ¿sale? Ese es el nombre padre, el que me indica la cantidad de carbonos, en este caso oc, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el sufijo? Será la terminación para ese compuesto. ¿De qué familia estamos hablando? ¿Qué hidrocarburos son? ¿Los qué? ¿Qué familia? ¿Alcanos, alquenos o alquinos? Alcanos. Alcanos. ¿Por qué son alcanos? Porque tienen ¿qué? Enlace simple.
Enlaces simples entre carbono y carbono, correcto. Por lo tanto, ¿cuál es la terminación para los alcanos? Sí o sí, la terminación es ano, ¿ok? Por lo tanto, su nombre para este compuesto... Ay, déjenme quitar esta publicidad. Qué oso. Ay, no se quita. ¿Alguien sabe cómo quitar eso? ¿Qué le aparece? Me aparece una pantalla blanca. Me dice... Se está quedando sin tiempo. Uy, Nos estamos va a tener quedando que sin iniciar tiempo. la clase de nuevo. Ahí tiene que hacer la profe. Ay, Otra clase. ok. Ahorita lo checamos. Sí, voy a... Pero... ¿Sí los ha sacado la plataforma? Sí, No, todavía no. sí, a veces sí nos sacan matemáticas. A veces sí. Ok. Ahorita lo checamos entonces. Seguimos. Por lo tanto, dijimos que esa estructura tiene 8 carbonos. Y entre esos carbonos hay enlaces simples, por lo tanto hablamos de los alcanos. Terminación para los alcanos, ano, ¿ok? Como tiene 8 carbonos, el nombre padre será oc. Y le voy a agregar la terminación ano. Por lo tanto, ese compuesto que tienen arriba se llama octano, ¿vale? Simple, así se nombran las cadenas lineales. Esto es muy fácil. Otro ejemplo, fíjense ese. ¿Cuántos carbonos tiene? Cuéntenos y díganme cuántos carbonos tiene. Tiene 10. 10, ok. Coméntenme cuál es el nombre padre para una cadena de 10. Dec. Y estamos hablando de alcanos. Terminación ano. ¿Cómo le darían el nombre? Decano. Decano. En nombre padre de y en sufijo ano. Correcto. Por lo tanto, ese compuesto se llama decano. Así de simple. ¿Bien? ¿Cómo sé que no tiene ramificaciones? Manden, Susi. ¿De qué depende su forma lineal? Esta es una fórmula lineal. Simplemente que la puse en diferente orientación. Pero es una lineal porque sigue una sucesión. Por ejemplo, aquí hay un carbono, me sigo con este, este. Es una línea Pero en nunca, sucesión. Ajá. pero nunca va a tener una forma exacta. No, puedes tú posicionarla como tú quieras, ¿sale? La cosa que contenga los carbonos que estamos mencionando. Obviamente que influye mucho en su distribución espacial, pero ese es otro tema diferente, que es la... ¿Cómo se llama? ¿Ya me acuerdo? Bueno, no recuerdo el nombre. Pero sí tiene algo que ver, ¿sale? Su orientación espacial. Pierden ciertas propiedades esos compuestos, pero para fines prácticos sigan esa línea, y si es sucesiva, si es continua, es una fórmula lineal, ¿ok? Seguimos. Ok. Bien, un ejercicio para ustedes, fácil. ¿Cómo se llama ese? Cuenten los carbonos y denle una terminación y díganme cómo se llama. 4 ano. No. ¿Cuántos carbonos tiene? Se llama pentano. Se llama pentano. ¿Por qué? ¿Cuántos carbonos tiene? Fíjense bien. Así tiene 5. Tiene 5. Recuerden que cada quiebre, y al inicio obviamente también hay un carbono. Fíjense, aquí hay un carbono, aquí hay otro, son 2, aquí hay otro, son 3, aquí hay otro, son 4, y aquí hay otro. Son 5 carbonos. Por lo tanto, prefijo griego para 5. Pent, ¿sale? O penta. La terminación para estos hidrocarburos pues será ano, porque son alcanos. ¿Cómo sé que son alcanos? Porque tienen enlaces simples entre este carbono y este de acá. Es decir, solamente hay una línea que los une, ¿ok? Entre todos estos solamente hay enlaces simples, por lo tanto son alcanos. Terminación ano. Tiene 5 carbonos, prefijo de cantidad pent, y le agrego la terminación. Por lo tanto, este compuesto que tengo aquí se llamará pentano. ¿Vale? Así de simple.
¿Duda hasta ahí, muchachos, muchachas? No, todo bien. Fernando. Yo quiero saber algo. Dime. ¿Eso va a venir en el examen? Sí, compuestos orgánicos. Principalmente estos, carbonos, hidrógeno, alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sale? ¿Otra duda? ¿Yo sé? ¿Yo sé? No, profe. Ok. No. Esperen tantito. Bien, seguimos. Otro. Díganme, ¿cuántos carbonos tiene esa estructura lineal? ¿Cuántos tendrá? 10. Tiene 10, ok. Angie, enciende tu micrófono. ¿Andas aquí en la sala, Angie? Angie, Sí, profe. ¿por qué es un alcano? Coméntanos. ¿Por qué será un alcano? Profe, no estoy entendiendo mucho, la verdad. ¿Por qué será un alcano, no? Ayúdenle, ¿por qué es un alcano? Porque tiene un enlace simple entre carbono y carbono. ¿Correcto? Porque hay enlaces simples entre carbono y carbono. ¿Sale? Así de simple. Aquí hay un carbono. Aquí hay un quiebre. Ah, hay otro carbono aquí. Aquí también hay un carbono. De este lado también. Entre estos carbonos de acá que estoy señalando, hay un enlace simple. ¿Sí? Y toda la cadena en sí tiene enlaces simples. Por lo tanto, es de la familia de los alcanos. Que quede claro eso, ¿ok? Seguimos. Por lo tanto, tiene 10 carbonos, enlaces simples, familia de los alcanos, terminación ano. Prefijo para 10, dec. Agreguen la terminación ano y será decano. ¿Sale? Así de simple nombramos a hidrocarburos, en este caso alcanos, ¿sale? Que tienen enlaces simples y que son lineales. No tienen ramas, no tienen sustituyentes. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sabemos que tiene un enlace simple. ¿Cómo sabemos que hay enlaces simples? Porque, fíjense bien, aquí, entre este carbono que tengo aquí y este de acá, ¿cuántas líneas tiene? Tiene una sola línea, es decir, esta que voy a marcar aquí, esta línea es el enlace que los une. Y como solamente es una, se dice que es un enlace simple, ¿vale? Así yo identifico que tiene enlaces simples ese compuesto. ¿Bien? Ahorita vamos a ver los alquenos. ¿Cómo será un alqueno, por ejemplo? Pues en vez de tener un enlace simple, es decir, esta línea va a tener dos. Es decir, va a estar así, por ejemplo. Si yo observo dos líneas, ya no será un alcano. Ahora será un alqueno, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver esos. Tiene 3 son 3 alquinos, ¿no? Si tiene 3, por ejemplo, si yo le coloco otra aquí, ya no se va a llamar alcano y ya no se va a llamar alqueno. Ahora se va a llamar alquino, porque aquí existe un carbono y acá también existe otro carbono. Y entre estos dos existen 3 enlaces. Este rojo, este de abajo y el de en medio negro. 3 enlaces entre carbono y carbono, familia de los alquinos. Y ya van a tener otros nombres, obviamente, ¿vale? Pero quiero que primero aprendan los alcanos porque son los más simples. Si ustedes aprenden alcanos, los alquenos y los alquinos van a ser facilísimos, ¿ok? Seguimos. Eso es fácil, ¿eh? Identificar una cadena así, lineal, y contar los átomos de carbono, ver si son enlaces simples y nombrarlo. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos alcanos y que ya no son lineales? Que ya hay ramas, que ya hay ramificaciones. ¿Qué es eso de ramificaciones? Fíjense bien. Las ramificaciones simplemente van a ser hidrocarburos, pero deshidrogenados. Es decir, si yo este compuesto que tengo aquí, en vez de un 3, tuviera un 4,
sería un metano, ¿sale? Es un alcano. Pero si yo le quito un hidrógeno, ya no se va a llamar metano, ahora se va a llamar metil, ¿ok? Este de acá abajo, este también, si yo aquí le pongo un 3, por ejemplo, se llama etano. Pero si yo le quito ese 3, en vez de 3, tuviera un 2, lo estoy deshidrogenando. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy quitando hidrógenos. Ya no se va a llamar etano, ahora se va a llamar etil, ¿ok? Igual para el siguiente, si tuviera... ¿Cómo se llama el alcano que tiene 3 carbonos? Coméntenme. ¿Cómo se llamará un alcano que tiene 3 carbonos? ¿Cuál es el prefijo para 3? El prefijo para 3 es prop. Denle terminación ano. ¿Cómo se llamaría? Propano. Propano. Pero aquí ya no, ya lo estoy deshidrogenando. Por lo tanto, ya no se va a llamar propano. Ahora se va a llamar propil. El de 4, ¿cómo se va a llamar? Butano. Pero si yo le quito hidrógenos, lo deshidrogeno, se llamará, ahora ya no butano, sino ahora se llamará butil. ¿Sale? Así de simple. Para el de 5, si yo quiero nombrar a un alcano con 5, se va a llamar pentano. Pero si ahora pasa a ser un radical, ya no va a ser pentano, ahora va a ser pentil. El de 6 se llamará hexil. El de 7 se llamará heptil. El de 8 octil. El de 9 nonil. Y el de 10 decil. ¿Ok? Pero en sí, vamos a utilizar simplemente el metil, el etil, el propil y si acaso el butil. ¿Sale? Vamos a ver cómo se ve un alcano ramificado. Fíjense bien. Bien. Primero veamos las reglas para nombrar los alcanos ramificados. Aquí cambian un poquito. ¿Sale? Y quiero que las anoten. Fíjense bien. La primera regla, como en todos los casos, lo que tenemos que hacer es identificar la cadena más larga. Primer paso que tengo que hacer. Segundo paso, ¿qué voy a hacer? Voy a enumerar la cadena desde el extremo más cercano a un radical. Es decir, si yo sigo una sucesión de carbonos y observo una desviación y después veo otra, esa ya es una ramificación y debo de seguir la más larga. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Y ojo aquí, a las ramitas que salgan o a los radicales, a los sustituyentes también se les llama, deben de tener los números más bajos posibles. Siguiente regla, debemos de identificar cómo se llaman esas ramas y los tenemos que ordenar alfabéticamente. Por último, formulamos el nombre del compuesto siguiendo la estructura recomendada por la UPAC, porque la UPAC dijimos que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y se encarga de estas reglas, de asignar los nombres. ¿Sale? Ya dijimos cómo lo vamos a estructurar. Primero prefijos, después el nombre padre y por último el sufijo. ¿Ok? Siguen en línea, ¿verdad? Ok. Seguimos. Veamos un ejemplo. ¿Qué ven en ese compuesto? Comenten. Una ramificación. Una ramificación, es decir, fíjense bien. ¿Cómo sé que ya lleva una ramita? Porque yo voy a ir siguiendo mis carbonos, mi sucesión. Y empiezo siempre desde un extremo. Empiezo aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Hasta aquí. Hasta aquí. Ya llevo 4. ¿Sale? Si yo me voy hacia arriba, hasta aquí, si tomo el de arriba serían 5 carbonos. Pero ¿qué pasa si yo me sigo por abajo? Pues aquí sería el 5 y aquí sería el 6, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué cadena vamos a tomar? La regla número 1 dice que vamos a tomar la cadena más larga. Por lo tanto, mi cadena más larga es la que contiene 6 carbonos. Es toda esta que tengo aquí, ¿sale? Esa va a ser mi cadena más larga.
¿Hasta ahí alguna duda? Niños, niñas. ¿Duda hasta ahí? No, ok. Identifico mi cadena más larga. ¿Bien? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la segunda regla? Identificamos. Enumerar la cadena desde el extremo más cercano a un radical. Correcto. Ahora, ¿desde dónde voy a enumerarla? ¿Izquierda o derecha? Fíjense bien. Si yo empiezo a enumerar desde la derecha, aquí tendría el 1, este sería el 2, este sería el 3, y mi rama ¿en dónde está? En el 4, ¿cierto? Pero si empiezo del lado izquierdo, aquí sería el 1, aquí sería el 2, y mi rama quedaría en el número 3. Por lo tanto, ¿de dónde empiezo? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Izquierda a derecha. Izquierda. La izquierda a la derecha. De la izquierda a la derecha, porque dijimos, la regla dice que le debes de asignar el menor número al radical. Si empiezo del lado derecho, el radical me queda en el carbono 4. Si empiezo del lado izquierdo, el carbono, el radical o mi rama quedará en el número 3. Por lo tanto, debo de empezar del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Duda hasta ahí? No, profe, en la llamada dice que Susi se salió. ¿Susi se salió? Ok. Dice que la sacó. Está escribiendo en el grupo que qué onda que la sacó la de esta cosa. Que entre nuevamente, dígale. También Cristian se salió. Ok, que vuelvan a entrar porque no nos ha sacado. Ya pasamos los 40 minutos. Que vuelvan a entrar con la misma contraseña. Seguimos. ¿Dudas ahí entonces? No, ¿verdad? Comenzamos entonces del lado izquierdo. Y empiezo a enumerar. 1. Aquí sería el 2. Aquí es el 3. Aquí es el 4. Aquí es el 5. Y aquí es el 6. Cadena de 6 carbonos. Ok. ¿Qué hago primero? Fíjense bien. Primero voy a colocar prefijos. Los prefijos de cantidad. ¿Ok? Voy a colocar un prefijo. ¿Cómo hago eso? Voy a poner primero número. Y observen acá abajo dice que entre número y letra siempre voy a poner un guión. Entre número y número siempre voy a poner una coma. Y cuando existan más cantidad de radicales o más cantidad de dobles enlaces, voy a poner prefijos de cantidad. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Pero primero, ¿qué hago? Voy a escribir un número. ¿En qué número se encuentra mi rama? El 3. En el 3. Coloco mi número 3. Como voy a indicar qué radical es ese, es decir, voy a escribir su nombre, entre número y letra, ¿qué debo de poner? Un guión. Un guión. 3 guión. Ahora, ¿cómo se llama un radical que tiene solamente un átomo de carbono? Es decir, si yo tengo un alcano que tiene solamente un átomo de carbono, ¿cómo se llamará? Se llamará metano, ¿cierto? Pero ahora ya no es un alcano, es una ramificación. ¿Cómo se va a nombrar entonces? ¿Cómo se nombrará? Propil. No, metil, ¿sale? Se llamará metil, se llamará 3-metil, ¿ok? Porque si fuera un alcano de un solo carbono se llamaría metano, pero como ahorita no es una cadena principal, sino que ahora es una rama, ya no se llama metano, ahora se llama metil, ¿ok? ¿Se entiende eso? Chicos, chicas. Sí, sí se entiende. Ok, seguimos. Ahora, ¿hay alguna otra rama? Ya no. No, ¿verdad? Por lo tanto, yo ya nombré todos mis prefijos, todos mis sustituyentes, todas mis ramas. ¿Qué sigue? El nombre padre. ¿Cuál es el nombre padre? Ah, pues, ¿quién me lo va a indicar? La cantidad de carbonos de mi cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena principal? 6. ¿Cuál será el nombre padre para una cadena de 6 carbonos? Hexano. Ex. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sigue? Pues un sufijo, según la UPAC, así debo de estructurarlo. Ahora, ¿cuál es la terminación para una familia, para la familia de los alcanos? Ano. Ano. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que juntar. ¿Cómo se llamará?
3-metilhexano. Correcto, así de simple. Y lo marcamos, ¿sale? Fíjense, ¿cómo se llama? 3-metilhexano. Así de simple lo nombramos, ¿ok? Profe, esos nombres están bien raros. Yo estaba me ando confundiendo toda, la verdad. No están... Bueno, sí están un poquito raros. La química es otro lenguaje, ¿sale? Pero es fácil de entender, mi niño, ¿sale? Seguimos. ¿Duda con ese ejemplo? No, ¿verdad? Tan fácil. Veamos el siguiente. Poco a poco se van a hacer más difíciles, ¿eh? Otro ejemplo. Identifiquen primero la cadena más larga. Y díganme cuántos... Es un panal de avispa, ¿no? Es cierto. Se ve como un panal de avispa, ¿sí? La cadena principal tiene 7 carbonos. 7 carbonos. Veamos si es cierto. Es la de medio. La de en medio, dice aquí mi estimado José. Veamos si es cierto. 7 carbonos. ¿Dónde empezamos? Desde un extremo, ¿sale? Empiezo de acá, fíjense. 1, 2, 3. Si yo me voy para abajo, pues serían 4, ¿no? Y todavía me sobran carbonos del lado izquierdo. Por lo tanto, el de abajo no va a ser mi cadena principal, va a ser un radical, ¿sale? Hasta ahí vamos 3, 4, 5. Hasta ahí voy 5 y me topo con otra rama. Si le doy hacia abajo, serían 5, 6 y 7. Pero si me voy hacia arriba, ¿qué pasa? Hasta aquí voy 5. Si yo agarro este, ¿cuántos serían? 6. Si yo agarro este, serían 7. Y si agarro el de acá, serían 8. 8 carbonos tengo en total. Por lo tanto, mi cadena principal dice que va a ser aquella que sea la más larga y sucesiva. Por lo tanto, mi cadena más larga no es la de 7, es la de 8. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Chicos y chicas? Sí. Perfecto. Sí. Recuerden que cada quiebre, cada vértice, sí es vértice me parece, cada vértice es un carbono, ¿sale? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Ya no agarré esta de abajo porque si agarro hacia abajo serían 7 y yo quiero la más larga, en este caso 8, ¿ok? ¿Qué sigue? Ahora voy a identificar mis radicales. Paso número 2. ¿Qué dice mi regla? Paso número 2. Regla número 2. Enumerar la cadena. Desde el... No, eso ya. La enumeramos. Ajá. Ok, la vamos a enumerar entonces. ¿Desde qué extremo? Desde el extremo más cercano ¿a qué? A una rama. Entonces, ¿de dónde enumero? ¿Del lado derecho o del lado de arriba? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Si yo enumero de izquierda a derecha me queda así, fíjense. Aquí tengo 1, aquí sería 2. Y en el 3 me aparece mi primer rama. ¿Sale? En el 3. Si yo enumero del lado derecho sería 1, 2 y 3. También en el 3 aparece una rama. Entonces, ¿desde dónde voy a enumerar? Voy a enumerar desde acá arriba, fíjense, porque después del 3, en el carbono 4, me encuentro otra rama. Y si enumero de derecha a izquierda, ¿sí? Si empiezo desde acá, la otra ramita no me quedaría en el 4, sino que ahora me quedaría en el 5. ¿Sí lo ven? Y por lo tanto, acuérdense que debo de asignarles el menor número posible. En este caso, para las ramificaciones, si empiezo de arriba hacia abajo, las ramas me quedan en el 3, en el 4, en el 6, ¿cierto? Si empiezo del otro lado me quedarían en el 3, en el 6 y en el 5 y en el 6. Entonces son números más grandes. Por lo tanto, debo de agarrar los números más bajos posibles. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Entonces aquí tenemos 1. Enumero. 1. A ver. Enumero mis... Sería 1. Aquí es 2. Aquí es 3. Aquí sería 4. 5. Aquí sería 6. Aquí sería 7. Y aquí sería 8 carbonos. ¿Ok?
8. Listo. Ya tengo mi cadena principal, tiene 8 carbonos. ¿Qué sigue? Voy a identificar mis ramas, ¿sale? Este de aquí, fíjense, tiene un solo carbono. ¿Cómo se llamará aquella rama de un solo carbono? Metil, correcto, con M, ¿sale? Metil. Ahí está el metil, fíjense, qué bonito lo escribí. Metil, ¿sale? Si observas el del lado derecho, también en el carbono número 6, tengo uno igual, ¿cierto? Por lo tanto, este de aquí es un metil también, ¿sale? Ahora, ¿cómo se llama este? El de en medio. Fíjense bien cuántos carbonos tiene. Pues aquí tiene uno y aquí tiene otro. ¿Cómo se llamará una rama de 2 carbonos? Dimetil. De 2 carbonos. Acuérdense que si yo hablo de un alcano de 2 carbonos se llama etano. Pero ya no se va a llamar etano. Ahora se va a llamar etil. ¿Sale? Ahí está. Ya identifiqué a todos mis radicales. ¿Vale? ¿Qué sigue? Pues ahora, como ya tengo la cadena más larga, que es de 8 carbonos, ya la enumeré asignando el menor número a mis ramas. Ya identifiqué mis ramas. Ahora hay que nombrarlo. ¿Cómo lo voy a nombrar? Primero voy a poner prefijos, ¿sale? Según la UPAC. Ahora, ¿a quién voy a nombrar primero? ¿Al metil o al etil? ¿Quién está antes en el abecedario alfabéticamente? ¿A quién nombro primero, muchachos? Al etil. Al etil. Porque alfabéticamente la E está antes que la M. Por lo tanto, digo lo siguiente. ¿En qué carbono se encuentra mi etil? Sí o sí está en el 4. 4. Como lo voy a nombrar, acuérdense que entre número y letra debe de haber un guión. 4 guión ¿qué? Etil. ¿Sale? Ya nombré a mi primer rama, que está en el carbono 4. ¿Qué sigue? Ahora voy a nombrar a las demás ramas. Y digo, en el carbono 3, entre número y número, recuerden que va una coma. Y en el carbono 6 tengo mis metiles. Pero como hay 2, debo de poner un prefijo de cantidad. ¿Cuál es el prefijo de cantidad para 2? Sí o sí es di o bi. Como ustedes lo quieran poner. Di. ¿Di qué? Dimetil. ¿Sale? Ya está, ya puse todos mis prefijos. Ya puse el 4, que estoy indicando que en el carbono 4 hay un etil, que en el carbono 3 y en el carbono 6 hay un metil. Y le puse dimetil, pues porque hay 2 ramas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el nombre padre? ¿Cuál será el nombre padre para una cadena de 8 carbonos? Ok. Ahí está, ok. Y por último, ¿qué familia estamos viendo? Son enlaces todos simples. ¿Cómo se llama esa familia de los hidrocarburos? Alcano. Terminación para los alcanos, yo sé. Pues no. Correcto. Por lo tanto, ya terminamos de nombrarlo. Júntenlo todo y díganme cómo se llama. 4 etil, 3, 6 dimetil, octano. Correctísimo. ¿Ya está? Así de fácil nombramos a estos tipos. Ahí está su nombre, fíjense. Ahí les va su nombre, ¿eh? 4 etil, 3,6 dimetil, octano. ¿Sale? Ahí está. Así de simple tenemos que nombrar estos compuestos. Copien eso, copien el nombre para cambiar a la diapositiva, ¿ok? Profe, mejor se vaya a dar clases a Cebetis. No, no puedo. Seguimos. Siguiente ejemplo. Otro más complicadito. ¿Sale? Más ramas, más quiebres, más carbonos. ¿Sale? Pero es prácticamente lo mismo, muchachos. Díganme, identifiquen. ¿Cuál es la cadena más larga? La de 9. 9. Dice, sé que es 9. Vamos a ver si es cierto. Voy a empezar por este lado. Fíjense, aquí tengo 1, 2,
3, no tomo el de arriba porque solamente es un carbono, esa va a ser una rama. Me voy con el de abajo, 4, 5, 6. Hasta aquí vamos. 6, ¿verdad? Ahí está. ¿Me voy hacia abajo o me sigo derecho? Derecho y de ahí sube. Correcto, porque si me voy hacia abajo, ¿cuántos carbonos tendría esta cadena que acabo de marcar? Tendría 8. 8. Pero si agarro la de arriba, hasta aquí vamos 6, aquí serían 7, aquí sería 8 y aquí sería 9. Ya está. Ya tengo mi cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 9. ¿Qué sigue? Identifiquemos ahora. Identifiquemos mis ramas. ¿Sale? Esta de acá, la que estoy señalando. ¿Qué es esto? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene solamente 1. ¿Sale? ¿Cómo se llama una rama que tiene un solo carbono? Metil. Correcto. Porque, acuérdense, si tiene un solo carbono se llamará metano, pero no es la cadena principal, sino que es una rama. Se llamará metil. ¿Hay más parecidos a él? Sí. Sí, ¿dónde? Acá arriba también es un metil y acá abajo también es un metil. ¿Sale? Ya está. ¿Qué sigue? Estas ramas que tengo aquí, si se fijan, son igualitas. ¿Cuántos carbonos tienen? Aquí tiene 1 y aquí tiene 2. ¿Cómo se llama una rama de 2 carbonos? Metil. Correcto. Se llamará etil. ¿Sale? Ahí está. Ya me va a llegar mi tableta gráfica, para no hacer tantos garabatos feos como estos. Bien, aquí tengo un etil, aquí tengo otro etil y arriba tengo otro etil también. Ya los identifiqué. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a enumerarlos. Vamos a enumerar mi cadena principal. ¿Desde dónde empiezo? ¿Izquierda o derecha? Desde la izquierda. Izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque es el más cerquita a la cadena principal. Veamos. Acuérdense. La rama. Debo de enumerar desde un extremo de tal manera que le asigne o esté más cerca un radical a ese extremo. Si yo empiezo del lado izquierdo, como dice José, aquí sería el 1, aquí sería el 2 y aquí sería el 3. Es decir, en el carbono 3 me encuentro mi primera rama. Pero si empiezo del lado derecho, ¿qué pasa si empiezo de acá? Aquí es el 1 y aquí es el 2. En el 2 ya me encontré mi primera rama. Por lo tanto, ¿desde dónde numero? ¿Izquierda o derecha? Desde la derecha. Desde la derecha, porque si yo empiezo desde la izquierda, me encuentro a mi primer radical en el carbono 3 y debe estar más cerca posible. Por lo tanto, inicio del lado derecho, carbono 2. ¿Se entiende ahí, verdad? Sí. Correcto. Entonces, enumero desde el lado derecho. ¿Sale? Voy a enumerarlo. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí será 5, aquí es 6, 7, 8 y 9. Listo, una cadena de 9, acuérdense. Seguimos entonces. Ya tengo todo. Ya identifiqué mi cadena más larga. Ya le enumeré del extremo más cercano al primer radical o la primera rama. Ya identifiqué mis ramas. Ahora vamos a nombrarlo. Lo primero que vamos a hacer, los prefijos de cantidad. ¿Ok? Y digo lo siguiente. Voy a decir los números donde se encuentran esos prefijos. ¿Sale? ¿A quién nombro primero? ¿Al metil o al etil? Etil. Al etil, porque alfabéticamente está primero la E y después la M. Por lo tanto, digo, ¿en qué número se encuentran los etiles? Está uno en el 4, coma. ¿Dónde más? En el 5, 5. coma. ¿Y dónde más? En el 6, 6. guión. Porque ahora voy a nombrarlos. Entre número y letra hay un guión. ¿Cómo se llaman esos radicales? Etiles. ¿Cuántos hay? Hay 3. Prefijo para 3. Trimetil. Trimetil, correctísimo. Ya tengo los etiles. ¿Sale? Trietil. ¿Qué sigue? Ahora voy a nombrar a los que me faltan, que son los metiles. Y digo lo siguiente, guión, en el carbono 3, coma,
Y en el carbono 7 guión tengo a mis metiles. ¿Pero cuántos son? Son 2. Pongo el prefijo di. ¿Di qué? Dimetil. Dimetil. ¿Sale? Ya quedó. Ya nombré a todas mis ramas, que es lo más complicado de todo esto. ¿Qué sigue? Nombre padre. ¿De dónde saco el nombre padre? De mi cadena principal. ¿Cuál es el nombre padre para una cadena de 9? Non. Ahí está. Por lo tanto, ¿cuál será el sufijo si yo estoy hablando de que estos tipos se llaman alcanos? ¿Qué terminación le voy a dar? No. Ahí está. Entonces, nómbrenlo todo completo. ¿Cómo sería? 8,5,6 trimetil. Trietil. 3,7 dimetil. Nonano. Ahí está. Todo completo. ¿Sale? ¿Duda hasta ahí? Sale, seguimos. Ahí está. 4,5,6 trietil 2,3,7 trimetil nonano. ¿Sale? Así de simple, muchachos.